Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de lenguaje y comunicación y retomaremos nuevamente el tema de las 3 etapas lectoras. ¿Cuáles son, muchachos, me podrían decir? Prelectura, lectura y lectura de comprensión. La prelectura, la lectura de comprensión es la segunda y nos falta la última, la que va hasta el final. ¿Cómo se llama? Postlectura. Prelectura, perfecto. ¿Qué se hace en la prelectura? ¿Para qué nos sirve? Es todo lo que se hace antes de la lectura, es Muy revisar bien. el título y la estructura. Perfecto. En la lectura de comprensión, que es la parte más amplia y la más importante. Donde se tiene que concentrar en leer, ¿no? Muy bien, porque se obtiene la información. Y en la poslectura. Es ordenar la información obtenida Muy de bien. forma personal. Y aplicarla es donde demostramos qué es lo que entendimos y si realmente quedó comprendido, porque es también donde vienen las actividades que se realizan, son los ejercicios, lecturas, esquemas, dibujos, todo lo que se tenga que hacer con la lectura. Muy bien, todos por favor en la página 70 de su libro. Si no tienen el libro, les mandé las imágenes al grupo de WhatsApp. Bien, en la página 70 tenemos lo siguiente. Dice, el cuadro que tienes a continuación es un ejemplo que puede ayudarte a elaborar tu propia guía de análisis de lectura. A ver qué te parece. Y tenemos del lado izquierdo los pasos de la lectura, las 3 facetas, prelectura, lectura de comprensión y la postlectura. Del lado derecho, guía de análisis, preguntas, sugerencias, etcétera, de cada una de esas fases. Por ejemplo, de la prelectura nos dice que podemos ver en primera instancia cómo se titula el texto, a qué género pertenece, qué aspectos importantes hay en su contenido, de cuántos capítulos o apartados consta. Por el título y los temas del índice es probable que el libro trate de, y ahí tendrían que hacer una inferencia. Una inferencia es una suposición. En la lectura de comprensión, la idea central que el autor propone es, me parece un texto interesante porque, ¿dónde he leído algo al respecto? Creo que estas palabras las conozco, esta parte es demasiado explicativa, pero me sirve porque estos datos son importantes, debo anotarlos. Aquí esto no lo podemos contestar si es que no hemos realizado la lectura, a diferencia de los de la prelectura, que sí nos damos una idea, pero de esto forzosamente habría que leer el texto. En la postlectura, que es después de terminar el texto, cuestiona y reflexiona sobre el texto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y esta pregunta se apega o se aplica a cualquiera que nos dé respuesta. Por ejemplo, ¿quién? Si existen distintos nombres, podemos preguntar quién es o qué hizo, cómo pasó, cómo ocurrió, cuándo sucedió, y con eso tenemos ya nuestra respuesta. Nos estamos formando un panorama e incluso con las respuestas que ustedes den a estas preguntas, ustedes pueden formar una síntesis, un resumen del texto. Bien, observen en la página 71 y 72 la lectura. Un ojazo de, una ojeada de unos 10 segundos, muchachos, véanlo. 71, 72. Esto que acaban de hacer fue prelectura, lectura o poslectura. Es prelectura. Es prelectura. Díganme si con esto que acaban de observar pueden contestar. ¿Cómo se titula el texto? Sí, sí se puede contestar. Muy bien. ¿Cómo se titula? Pablo Picasso. Pablo Picasso. ¿A qué género pertenece? Aquí les ayudo. Recuerden, tenemos 3 géneros. Si está hecho en verso y es un poema, es lírico. ¿Esto es un poema? No. No. Si tiene diálogos con los nombres de los participantes, es una obra de teatro. Es género dramático. ¿Es obra de teatro? No. No. Solo nos queda uno que es el narrativo, que es donde se nos cuenta un suceso y lo cuenta un narrador. ¿Esto es un género narrativo? Sí. Sí, esto es un género narrativo.
¿Qué aspectos importantes hay en su contenido? Bueno, podrían contestarla o no. Díganme sí o no simplemente. Sí, porque trae unos subtítulos como Muy bien. infancia, primeras obras. Eso se refiere al siguiente punto, Mari. Dice, ¿de cuántos capítulos o apartados consta? Como son solamente 2 páginas, no trae capítulos, pero sí trae apartados. ¿Cuántos y cuáles son? Son 3. ¿Sí? ¿Cuáles? El de infancia, primeras obras y la marcha a París. Perfecto. Entonces ya tenemos que ahí está de 3 apartados. Por el título y los temas del índice, es probable que el libro trate ¿de qué creen que trate la lectura por el título? Porque aquí no trae índice, pero por el título, ¿de qué creen que trate? De la vida de Pablo Picasso. De la vida de Pablo Picasso, donde nos van a mostrar datos biográficos. Perfecto. Esto se puede obtener de esta guía, lo podemos saber de primera instancia con las inferencias que hacemos, lo demás no. Ya no podemos hacer ni la lectura de comprensión, tampoco realizar ninguna actividad si es que no tenemos el texto. Por ejemplo, hay quienes a veces cuando se les deja una tarea y la tarea es de una lectura y la lectura es amplia, puede ser que lean el inicio y de ahí se vayan al final o lean un poquito del medio, pero no leen el texto completo. Inmediatamente se noten sus respuestas, porque a lo mejor les toca una pregunta que necesita una respuesta precisa y divagan, no se apega a lo que es y uno se puede dar cuenta que el texto no ha sido leído, que están inventando información. Por lo tanto, es que no se puede, si no hay lectura de comprensión, no puede haber actividad, no puede haber ejercicios de post-lectura porque no se adecua su conocimiento con lo que se les está solicitando. Vamos a leer a continuación el texto de Pablo Picasso para que puedan realizar su actividad. Les indico en qué consiste la actividad. Van a elegir de este cuadro de la página 70 3 puntos, 3 preguntas de cada una de las facetas. Por lo tanto, serán 9 en total, las que ustedes quieran y le van a dar respuesta. Con esa información después que obtuvieron, van a hacer un breve resumen, así algo muy rápido, muy breve. Y posteriormente van a contestar las preguntas de la página 73, que nos dice, ¿te fue fácil o difícil aplicar este método de lectura? ¿Por qué? ¿Construiste con facilidad el resumen después de leer aplicando el método? ¿Tuviste dificultades o contratiempos para formular la guía de análisis de la lectura? ¿Cuáles y cómo lo resolviste? ¿Lo consideras práctico para aplicarlo a los diferentes textos en que adelante habrás de leer? ¿Por qué? ¿Cómo puedes mejorarlo? Esto se refiere al cuadro de la 70 y a las preguntas que van a ser de la 70, pero lo pueden contestar aquí. Igual las preguntas de la 70 pueden ponerlas aquí al término de la 73 porque tienen un espacio suficiente. Quienes no tienen el libro, sí deberán poner el título Pablo Picasso, etapas lectoras, y entonces anotar todos los 2 ejercicios en el cuaderno. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. La asignación ya está en Classroom para que cuando terminen las preguntas de la 70 más las de la 73, simplemente le toman foto, lo suben a Classroom y esa es toda su actividad. Así que si lo terminan hoy mismo, ya cuenta como tarea, aunque ya la hayan hecho aquí en clase. Chicos, necesito 4 voluntarios, por lo menos 3 si yo leo el cuarto, pero si se puede 4, mejor para que me ayuden a leer esto. Mari, 1. Vania, 2. ¿Alguien más? Por lo menos un voluntario más. Muchachos, no se dejen intimidar por las niñas. Ningún muchacho se propone. Entonces lo elijo. Luis Lara, ¿nos podrías ayudar a leer? Sí, maestra, pero ¿qué? Es que acabo de entrar, disculpe. ¿Sí tienes tu libro? Oh, no, Entonces, pero, bueno. pues es que si no, no podrías. Gallegos, ¿tienes libro? ¿Nos podrías ayudar a leer? Bueno,
Ajá, en la página 71. Vamos a ver aquí. Si está listo, Gallegos, porque si no, para dejarte el párrafo más chiquitito. Página 71. Bueno, sí tienes activado tu audio porque me estás contestando por chat y si no... ¿Lo de Pablo Picasso, maestra? ¿O... Ajá, sí, Pablo Picasso. Bueno, tú empiezas con el primer párrafo porque es el más chiquito. Mari, tú leerías el segundo, ¿te parece? Que empieza en mi padre pintaba y hasta antes de primeras obras. ¿Quién seguía, Vania? El de primeras obras. ¿Y quién más era? ¿Nadie más? No, nada más nosotros tres. Bueno, y yo leo entonces Marcha a París. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, empezamos, Gallegos, tú empiezas. Bueno, Pablo Picasso. La infancia de Pablo Ruiz Picasso transcurrió en el seno de una respetable familia burguesa, con un refinado gusto artístico, aunque no demasiado acomodada. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Era el primogénito del matrimonio formado por doña María Picasso López y don José Ruiz Blasco, apellidos que utilizó hasta 1901, cuando decidió firmar únicamente con el de su madre. Su padre trabajaba como restaurador en el Museo de Málaga e impartía clases de dibujo en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Muy bien, gracias, Noé. Estuvo muy Maestra. bien. Siguiente, Mi Mari. padre pintaba cuadros para comedores en los que aparecían perdices y palomas y conejos, es decir, pieles y plumas, manifestaría Picasso más tarde. Las palomas nunca faltaban o estaban encerradas en un palomar, o volaban libremente y quedaban inmortalizadas en las habitaciones. El amor de su padre por las palomas marcó a Pablo del mismo modo que su afición a los toros, a lo que solían ir los dos juntos. Don José, cuyo talento no iba más allá de la pintura de animales y de naturalezas muertas, muy poco volada, acariciaba la ambición de que su bien dotado hijo se dedicara a la prestigiosa pintura de figuras histórica. Al principio él mismo le enseñó los rudimentos de la reproducción exacta de la naturaleza y le inició en la pintura al óleo. En 1892, con tan solo 10 años, el pequeño Pablo aprobó el examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de Coruña, donde su padre impartía clases en aquel entonces. En 1895, la familia se trasladó a la dinámica ciudad portuaria de Barcelona, ya que la Academia de Bellas Artes de la capital catalana ofrecía mejores condiciones económicas a su padre. Sin embargo, don José se sentía cada vez más triste lejos de su tierra y de sus amigos, y abandonó por completo la pintura, mientras que el joven Picasso se situaba entre los estudiantes de artes más aventajados y pretendía dominar con maestría las técnicas artísticas. En 1897 prosiguió sus estudios en Madrid con el apoyo económico de su familia, pero la enseñanza académica le aburría tanto que prefería vagar por las calles y plazas de la capital para observar a la gente, así como visitar el Museo del Prado para estudiar los cuadros del Greco y Velázquez. Primeras obras. No se conoce ningún dibujo infantil de Picasso. Los primeros dibujos que se conservan no reflejan la candidez propia de la infancia paterna. Los trabajos de su época infantil denotan también en el joven pintor superaba con creces a nivel académico. En España, como el resto de Europa, la formación artística académica de la época era muy estricta y sistemática. Primero había que compilar dibujos ornamentales, después modelos en yeso y por último estudiar el cuerpo, a partir de modelos al natural. En 1896, Picasso hizo su presentación pública como pintor. Sus trabajos realistas y de grandes dimensiones
de contenido religioso, moral, eran acordes al gusto dominante. Y a los 16 años había aprendido ya todo lo que las academias podían ofrecerle. Nada le había impedido desarrollar con éxito una carrera como pintor académico. Como se sabe, Pablo Picasso eligió otro camino, pero la perfección técnica está en la base de toda su obra. Muy bien, muchas gracias. La Marcha a París. A finales del siglo XIX y principios del XX, París era el centro europeo del vanguardismo. Los artistas y escritores se reunían en los cafés y estudios parisinos y los galeristas fomentaban las corrientes artísticas más innovadoras. Aunque la estancia de Picasso en la capital francesa tuvo una importancia decisiva en su evolución artística, debe reconocerse que Barcelona fue el puente que le permitió pasar de la pintura académica a la modernidad. El pintor se unió al grupo de artistas del Café Els Quatre Gats, los cuales eran adeptos al modernismo. Picasso viajó por primera vez a París tras ser seleccionado uno de sus cuadros para la Exposición Universal de 1900. El joven artista se empapó con avidez del arte y cultura, pintó y dibujó y estableció contactos, pero acabó regresando a Barcelona. Todavía transcurrieron 4 años hasta que su traslado definitivo. No obstante, la pintura de Picasso había quedado marcada por su encuentro con los círculos artísticos parisinos y la vida en la gran ciudad. Pablo Ruiz Picasso y su amigo Carles Casagemas llegaron a París en el otoño de 1900. El pintor se sintió fascinado de inmediato por el agitado frenesí de las calles y la vida nocturna de los cabarets. Reflejó los motivos de la gran ciudad en cuadros esbozados rápidamente, como lo hacían los impresionistas, y el mismo Henry de Toulouse-Lautrec, tras el suicidio de Casagemas en febrero de 1901 a causa de un desengaño amoroso. Picasso reparó también el lado oscuro de la ciudad y representó en sus cuadros a borrachos y marginados, así como la miseria y la pobreza. En el otoño de 1901, los cuadros de Picasso se sumieron en el azul de la melancolía. Sus obras reflejan indistintamente el afán de los placeres y la miseria, dos aspectos contradictorios de la vida urbana. Muy bien, gracias a los tres que me ayudaron a leer, muchachos. Aquí, entonces, sí podríamos corroborar que lo que nosotros inferimos era cierto. El título, pues sí es Pablo Picasso. ¿A qué género pertenece? Dijimos que narrativo. ¿Qué aspectos importantes hay en su contenido, muchachos? ¿De qué nos habla en general? De su vida. De la vida de Picasso. ¿De cuántos capítulos y apartados consta? Dijimos que de 3 y ya los mencionamos. Por el título, los temas del índice, es probable que el libro trate de, y me dijeron de su vida, biografía. ¿Fue cierto? Sí. Entonces tuvimos una buena inferencia a partir de la información que vimos rápidamente a través de un vistazo de lo que nos iba a tratar el texto. Ahora, la actividad, y que la van a hacer solitos, van a elegir, ya les había hecho sus 3 preguntas de cada uno para que la anoten y le den respuesta con la información que ahora sí ya tienen de manera precisa, y para posteriormente contestar las preguntas de la página 73. Y esa sería toda la actividad del día de hoy. Conforme vayan terminando, me dicen para que, si tenemos 3 o 4 chicos que ya terminaron, podamos dar las respuestas aquí de manera oral para que los demás sepan cómo hacer su actividad. Y si no, pues tienen el resto de la clase, que son 20 minutos, para que podamos terminar esta actividad. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿No? Muy bien, entonces hagan su actividad y aquí estoy con ustedes. Solo desactivo mi audio, pero aquí dejo el video presente, y cualquier duda díganme para que la podamos solucionar. Repito, es mejor que lo hagan todo junto en la página 73, los que tienen el libro. Los que no lo tienen, por favor, póngale guía lectora y como subtema Pablo Picasso, y realizan lo que les estoy pidiendo a todos, por favor.
Ya terminé. Esperemos que terminen 2 compañeros más para que podamos comprar respuestas, por favor. Me avisan, por favor, cuando vayan terminando. ¿Alguien más ya terminó, chicos? Bien, Vania, tú me dijiste que habías terminado, ¿verdad? ¿Podrías decirme cuáles fueron las 3 preguntas que contestaste de la lectura de comprensión, por favor?
De lo de pasos de la lectura, ¿no? Ujú. Sí, lo de la Ah, lectura de comprensión de la página 70, lectura de comprensión. La idea central del autor propone es, me parece un texto interesante porque, ¿cuál de ellas contestas? ajá, en la de prelectura contesté la de cómo se titula el texto, pues le puse a Pablo Picasso. La otra fue por el título y los temas del índice es probable que el texto trate de, le puse la vida de Pablo Picasso y le puse a qué género pertenece, le puse narrativo. Muy En bien. la de lectura de comprensión dice el texto es interesante porque yo le puse cuenta la vida de alguien que fue importante y también puse la idea central que el autor propone es contar la vida de Pablo Picasso Sí, y ahí espérame tantito. Y la de ay, ¿en cuál voy? Donde he leído algo al respecto y le puse en internet o en un museo. En el de postlectura, ahí dice quién, le puse Pablo Picasso. En la de cómo se volvió un gran artista por sus dotes. Y en la de cuándo le puse él nació en 1881, el 25 de octubre. perfecto. Sí, y ahí puede ser abierta. Por ejemplo, ¿quién le enseñó a pintar? ¿Quién fue el amigo que se suicidó? En cómo pintaba su padre, cómo era su nombre completo, cuándo nació, cuándo se mudaron de Málaga a Barcelona, cuándo tuvo su primera exposición. O sea, podemos aplicar las preguntas a distintas circunstancias, pero está muy bien. Y ya después son las preguntas de las 73, pero ahí ya es de manera personal. Solamente le tomas foto, por favor, Vania, y lo subes ya como tarea y ya no tendría nada que hacer respecto a esta materia. ¿Alguna duda, Gracias. muchachos? Porque ya nos falta un minuto para terminar la sesión. ¿No? Muy bien, pues lo terminan en su casita, si es que no lo tendieron aquí en clase, háganlo de tarea. Ya saben, nada más le toman foto, lo suben al apartado y eso sería todo. Ya están calificadas las actividades anteriores que me mandaron. Vamos al corriente. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, esto sería todo. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. Ya saben, si no tienen libro, yo les mando las lecturas para que todos puedan saber de qué se trata. Hasta luego, chicos. Cuídense Gracias. mucho y nos vemos el Hasta miércoles. luego. Bonita Buen tarde a día. todos. Bonito Hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos.